El nuevo panel de capas de InDesign CS5 es ahora casi idéntico al que encontramos en el programa de Adobe Illustrator. Cada capa contiene un triángulo que puede expandirse y puede revelar su contenido. Aquí tenemos una capa llamada gráficos, el contenido, un objeto, el cual representa este cuadro con el número 4, y también tenemos aquí un grupo, que es este grupo de estos tres cuadros que tenemos aquí. También este tiene un triángulo que podemos expandir y revela cada objeto dentro de ese grupo. Así que tenemos una forma visual dentro del panel de capas para ver dónde está cada uno de los elementos de página que estamos utilizando. Por defecto, se le asigna un nombre genérico a cada uno de los objetos. Aquí podemos ver que InDesign se fijó en el texto y utilizó el texto de cada uno de los cuadros para el nombre. Sin embargo, nosotros podemos cambiar ese nombre, obviamente, haciendo clic 3 veces sobre el cuadro a través del teclado, entrando el nombre. Cuadro 4. Solo para poner un ejemplo. El orden de apilamiento también se puede cambiar con tan solamente mover un objeto de posición. Por ejemplo, este último, que es este que tengo aquí, vamos a moverlo en la parte superior relativo a la capa que se llama gráficos, y podemos ver que ahora en el orden de apilamiento el 4 es el que está hacia el frente, porque lo movimos aquí mismito en el panel de capas. De la misma forma puedo cambiar el orden dentro de un grupo. Por ejemplo, el 3 vamos a ponerlo en la parte superior relativo al grupo, e incluso puedo tomar uno de estos objetos que está dentro del grupo y sacarlo fuera del grupo, sencillamente arrastrando fuera. Ahora este número 1 no queda parte del grupo. Si selecciono el número 2, puedo ver que estoy seleccionando el grupo, pero ya el 1 no es parte de ese grupo. Así que puedo hacer muchas de las cosas que hago directamente en la composición, ahora las puedo hacer directamente en el panel de capas. Y esto me ayuda a ser un poquito más organizado, a seleccionar los objetos, especialmente si son composiciones muy complicadas con muchos objetos. Otra cosa que podemos hacer ahora con este panel es que podemos obviamente activar la visibilidad de los objetos, pero los objetos individuales, no solamente de la capa, sino de los objetos. También podemos bloquear los objetos. Y cuando decimos bloquear los objetos, se puede percibir aquí que hay un símbolo de un candado. Eso significa que ese objeto obviamente está bloqueado. Ahora mismo no podemos manipularlo porque bloquear un objeto exhibe el mismo comportamiento que sucede en Illustrator. Cuando decimos bloquear, es realmente bloquear el objeto. Anteriormente nosotros podíamos bloquear un objeto, sin embargo, solamente se bloqueaba la posición del objeto, mientras que era posible editar el contenido. Ya ese comportamiento ha cambiado. Una vez bloqueamos el objeto, no podemos hacer absolutamente nada con él. Sin embargo, si hacemos clic en el icono, ahora aparece sobre el puntero un iconito como si el candado pudiera abrirse. Eso es una manera rápida también de poder desbloquear un objeto a través de la composición sin tener que ir aquí al panel de capas. Por otro lado, si quisiéramos hacerlo directamente en el panel de capas, obviamente podemos hacerlo activando aquí el espacio correspondiente. Otra cosa que podemos hacer es ocultar ese objeto. Eso lo hacemos no solamente a través del panel de capas, sino que también podemos utilizar los atajos de teclado muy parecidos, de hecho los mismos que utilizamos en Illustrator. Sabemos que en Illustrator para ocultar un objeto utilizamos el atajo de control 3, y para revelar el objeto nuevamente o todos los objetos que están ocultos, control alt 3. Ese atajo de teclado también funciona dentro de InDesign. Para seleccionar un objeto directamente en el panel de capas, vamos a desbloquear este. Podemos hacerlo, primero voy a asegurarme de que no tenga nada seleccionado, haciendo clic en este cuadrito vacío que tenemos aquí. Este cuadro permite que sencillamente haciendo clic sobre él, rápidamente podamos seleccionar el objeto. Así que si queremos seleccionar algún objeto, quizás porque están apilados uno encima de otro y se nos hace fácil seleccionarlos, podemos seleccionarlo directamente en el panel de capas, sencillamente haciendo clic en el objeto. Así que podemos hacer aquí diferentes cosas para seleccionar los objetos que necesitemos seleccionar. Ahora que sabemos seleccionar los objetos y moverlos en el orden de apilamiento, vamos a crear una nueva capa. Todo esto que estamos seleccionando y moviendo de lugar no es en sí una capa, sino que la capa corresponde a la que se llama gráficos. Así que vamos a crear ahora una capa adicional y vamos a insertar dentro de esa capa adicional el fondo de un color para este documento. Documento de hecho que estamos utilizando es el 02 Layers grupo que aparece en la carpeta de la lección número 4. Vamos a crear primero que nada ese fondo de color utilizando la herramienta rectángulo.
dibujándolo, el tamaño del papel, y vamos a utilizar un color como este verde que tenemos aquí con un matiz de un 15%. Obviamente ese cuadro que hemos dibujado está por encima de todos los demás objetos en la página. Eso significa que tenemos que enviarlo hacia atrás, pero lo vamos a hacer no a través de los comandos de modificar o de organizar aquí en el menú de objeto, sino más bien a través de las capas. Vamos a crear una nueva capa haciendo clic en este botón que tenemos aquí para crear una nueva capa. Al hacerlo, apareció automáticamente la capa número 2 y esta aparece de forma predeterminada sobre la capa que teníamos seleccionada. Ahora tenemos capa número 2. Vamos a cambiarle el nombre porque el nombre no describe lo que será su contenido. Vamos a poner el nombre de fondo de color. Y aquí notamos que hay varias opciones de capas que tenemos disponibles. Por ejemplo, podemos cambiar la etiqueta de color de esa capa. Por ejemplo, si selecciono un naranja, no solamente voy a ver aquí ese color de naranja, sino también todos los objetos que seleccione. El borde de ese objeto será del color naranja. Eso me ayuda a visualizar y rápidamente determinar qué objeto pertenece a qué capa en el documento. Vamos a seleccionar otro color, verde hierba. Y ahora hay otras opciones. Por ejemplo, tenemos la opción de ocultar o mostrar la capa, de bloquear la capa ya desde este cuadro de opciones de capas. Y tenemos también la opción interesante de imprimir la capa. Si nosotros queremos trabajar con unos elementos que no querramos que impriman, podemos colocarlos sobre una capa y luego desactivar la opción de imprimir capa. Tenemos también aquí la opción de suprimir el ceñido de texto cuando la capa está oculta. Y esto nos da la posibilidad de hacer unas diagramaciones bastante sofisticadas utilizando esta opción. Finalmente podemos mostrar y bloquear las guías. Por el momento vamos a dejar las opciones tal y como vienen de fábrica y vamos a hacer clic en OK. Ahora tengo el fondo de color. Fondo de color ahora mismo debería estar, si respetamos el orden de apilamiento, debajo de la capa que se llama gráficos. Para hacerlo, hago clic sobre la capa, la arrastro y la pongo debajo esperando que aparezca esta línea horizontal en negro, la suelto y ahora tengo una capa debajo de la otra, lo que significa que todos los elementos que están en esta capa llamados gráficos debería yo poder visualizarlos y todo lo que está debajo en la capa fondo de color debería estar oculto detrás de esta capa. El problema radica realmente en que todavía todos los elementos están en la capa de gráficos. De hecho, tengo aquí seleccionado el fondo de color, tengo aquí el cuadrito en azul, lo que me indica que está ahora mismo este fondo en la capa de arriba. Así que tenemos que poner este fondo en la capa número 2 o la capa titulada fondo de color. ¿Cómo lo hacemos? Podemos cortar y copiar el objeto, pero una forma mucho más sencilla sería arrastrar este cuadrito de color sobre la capa donde queremos que vaya ese elemento y ahora, de forma rápida, hemos colocado el elemento en la capa correspondiente. Ahora sí vemos los objetos que aparecen en la capa llamada gráficos y luego el fondo de color en la capa que está debajo. Un truco adicional que les puedo mencionar es que obviamente InDesign, cada vez que nosotros creamos una nueva capa, ya sea a través de este icono de nueva capa o a través del menú del panel de capa, InDesign rápidamente coloca la capa sobre la capa que tengamos seleccionada. Pero si queremos que esa capa, como fue en el caso de esta de fondo de color, sea creada debajo de la capa que tenemos activa, podemos utilizar la tecla de control. Al utilizar la tecla de control conjuntamente con la tecla de hacer nueva capa, crea una capa, pero en la parte inferior o debajo de la capa que tenemos seleccionada. De esa forma, no tenemos que dar el paso adicional de crear la capa y luego arrastrarla y en la posición donde querramos que esté. Así que podemos utilizar la tecla control para, como dice la tecla, controlar exactamente dónde va a caer o dónde va a ser creada la nueva capa.